Menos del 10% de la población de la zona urbana de Santiago tiene acceso a servicios y equipamientos básicos a menos de 15 minutos caminando. Un ejemplo de la desigualdad que se vive en las ciudades de nuestro país. ¿Cómo afectan estas diferencias a los ciudadanos y qué alternativas existen para resolverlas? Lo analizamos a esta hora en conversación con Cristina Cáceres, investigadora del Centro Territorial de Inteligencia Territorial, de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristina, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación a participar de la mañana informativa. Gracias a ti por acompañarnos y con estas cifras que, claro, van develando una realidad que la tenemos súper clara, pero que un tema es tener clara esa realidad, esa desigualdad territorial, de planificación urbana, pero ¿cómo ir cambiándola? Porque evidentemente son números que preocupan. ¿Cómo llegan ustedes a esta cifra y finalmente una cifra que devela la desigualdad a nivel de la ciudadanía que se vive especialmente aquí en Santiago? Sí, bueno, es un tema bastante preocupante y también es un tema que no es reciente. Hace tiempo se viene trabajando en urbanismo y podemos ver también casos internacionales como en la alcaldesa de París, que ha sido reelegida, donde su agenda está fuertemente marcada por estos 15 minutos de accesibilidad, entendida como una accesibilidad para todos los parisinos que puedan acceder a las cosas básicas, ¿no? Servicio y equipamiento. También una temática ampliamente revisada en Chile, como en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Y en este sentido, nosotros no es que hemos descubierto la rueda, simplemente hemos puesto evidencia en el territorio que nos permite hacer esta afirmación y este número tan trágico de que solo el 9% de la población de Gran Santiago puede acceder a estos equipamientos y servicios, tanto públicos como privados. Claro, una realidad también, Cristina, que se ha hecho aún más evidente con las medidas que se aplican por la crisis sanitaria. Siempre hablamos de hacinamiento, pero finalmente también la necesidad que tienen muchas personas de, con su permiso temporal, moverse a grandes distancias durante mucho tiempo, cuando justamente estamos buscando bajar la movilidad. Esta situación de que los servicios básicos no están a disposición, no están a la salida de tu casa, es un tema que se va acentuando y se muestra con bastante más crudeza, ¿no? De todas maneras. En nuestro indicador de bienestar territorial, que trabajamos en el Centro de Inteligencia Territorial, que cubre 58 ciudades de todo Chile, en todas las regiones, equivalente al 72% de la población, hemos visto una de las temáticas, una de las dimensiones del indicador es la accesibilidad. Y en ese sentido, a raíz de la pandemia, lo que hicimos es que los indicadores de accesibilidad, equipamiento y servicios públicos que habíamos analizado, incorporamos otro equipamiento y servicios de carácter privado, como lo son sucursales bancarias, gasolineras, supermercados, farmacias, cajeros y comercio de calle. En este sentido, creemos sumamente importante poder entregarle a la población la posibilidad de acceder de manera caminando, ¿cierto?, peatonal, el poder acceder a estos equipamientos y servicios que son básicos, sobre todo en este contexto de pandemia. Y ahí surge el cálculo del 9%. Cristina, ese 9, me imagino que bueno, la situación de Santiago es bien particular a diferencia de otras urbes a nivel nacional, pero hay lugares que también tengan una situación similar donde el 9% de la población tenga a su disposición directa lo que son los servicios básicos, es decir, ¿hay otros lugares donde también se da esta situación? La verdad es que este cálculo está todavía, esta investigación todavía está en desarrollo. Lo realizamos para Gran Santiago, lo estamos realizando también ahora para Gran Valparaíso y Gran Concepción. Sin embargo, sí tenemos el indicador de bienestar territorial en su dimensión de accesibilidad calculado para todo Chile. Y en ese sentido, considerando solamente el equipamiento y servicios públicos, podemos ver que a lo largo de todo Chile también hay desigualdad en nuestras ciudades. No tan drástica como en Gran Santiago, que es claramente la más drástica, pero sí también en otras ciudades de Chile. Se han planteado distintas medidas. Por ejemplo, yo recuerdo antes de lo que fue o el 18 de octubre, antes también de la crisis sanitaria, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo estaba acuñando con bastante más fuerza, está acuñado hace rato, digamos, el concepto, pero lo estaba ya aplicando con algunas comunas del sector oriente, especialmente el de la inclusión territorial. Es decir, aquí tenemos esta mala costumbre de ver que efectivamente hay que dar soluciones de vivienda, solución habitacional a las personas, pero lo que se ha hecho durante muchos años es de alguna manera ir viendo los bordes de la región metropolitana, es decir, las zonas donde finalmente la persona que está en una comuna va a tener que trasladarse a Providencia, a la comuna de Santiago, y se cumple esto de que finalmente le queda muy lejos el servicio básico, el equipamiento básico, y también
finalmente no se está cumpliendo esa inclusión. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Hay algún avance o finalmente nos quedamos más bien en el concepto y no en la aplicación del concepto de inclusión territorial? Claro. En ese sentido podemos revisar varias aristas. Por ejemplo, en el cálculo del 9%, podemos ver que claramente la comuna de Santiago es la que tiene mayor accesibilidad a este equipamiento de servicio, con un 30% del 9% en general, ¿cierto? Pero también vemos que podemos aportar con otras cosas, porque poder combatir este 9% implica también acciones entre mediano y largo plazo. Pero también hemos visto que podemos hacer con propuestas muy concretas que podamos aportar a la generación de nuestros barrios que son tan necesarios con otros tipos de medidas, como por ejemplo un sistema territorial de barrio, es decir, que un sistema peatonal que pueda tener unas veredas, iluminación, basureros, arboleados, etcétera, que permite fomentar este sistema peatonal. Y como el agua y el alcantarillado es una temática muy importante, muy clave, sobre todo en esta pandemia, se nos solicita lavarnos las manos cada cierto tiempo. Pero resulta que en Gran Santiago, por ejemplo, gran cantidad de áreas de viviendas, que están en área urbana, no cuentan con alcantarillado y agua potable. Por otro lado, la red digital creemos que es sumamente importante, sobre todo en el contexto que de pandemia, donde todos los escolares deben trabajar desde casa. Bueno, ¿qué pasa con tu hijo cuando no tiene acceso a internet? Creemos que también son medidas importantísimas que se pueden trabajar entre corto y mediano plazo. Montadas escolares seguras, salones de barrio donde se pueden hacer distintos tipos de actividades que pillan en tu barrio, que tú puedes ir caminando dentro de 15 minutos a este tipo de actividades. En ese punto, para estas medidas que nos comenta Cristina, ¿es necesario repensar, reconvertir, partir de cero en los barrios o hay una base, hay una materia prima que se puede ir desarrollando? ¿Hay también medidas que de alguna manera permiten que en menor tiempo y muchas veces con menor costo se pueda justamente generar esa inclusión, esa capacidad de poder tener los servicios a la mano? Claro, o sea, nosotros en el Centro de Inteligencia Territorial siempre trabajamos sobre evidencia. Y en este sentido, nuestro indicador de bienestar territorial pone en evidencia estos sectores que tienen mayor déficit. En ese sentido, creemos que hay un gran paso ya dado y que varios gobiernos regionales están trabajando con él. En base a la evidencia, podemos saber qué sectores están más deficientes en qué tipo de equipamiento y servicio. Y no solo en eso, nuestro indicador también habla, por un lado, de accesibilidad, pero también de condiciones socioeconómicas, de seguridad, de ambiental. Entonces, en ese sentido, creemos, por un lado, que existe ya la evidencia sobre la cual podemos trabajar, pero también creemos que tiene que haber un vuelco en cuanto a las políticas, que si bien son necesarias las grandes infraestructuras, los grandes equipamientos, también son necesarias, y aquí es donde se da el giro a mirar desde el barrio. Necesitamos estas articulaciones barriales que puedan permitir generar y dar vida nuevamente a nuestros barrios. ¿Quién tiene que llevar a cabo esa articulación barrial y cómo se tiene que también concretar? Compleja pregunta. Creemos sin duda que es un tema de colaboración. No creemos que solamente una institución pueda, una persona o una entidad pueda llevarlo adelante. Creemos sin duda que es necesario trabajar colaborativamente y que cada entidad pueda aportar desde su expertise. En ese sentido, nuestro estudio, si bien es principalmente elaborado en nuestro Centro de Inteligencia Territorial, también trabajamos en conjunto con COES y con el Centro de Políticas de Infraestructura, lo cual nos da nuevas perspectivas y distintas expertices. En ese sentido, creemos que es sumamente importante la colaboración y que finalmente todos somos ciudadanos y todos podemos aportar desde nuestra perspectiva y desde nuestro expertise. Cristina, en lo que respecta a planificación urbana, planificación territorial, yo muchas veces he escuchado que quizás el gran problema que se ha tenido en el último tiempo, en medidas que finalmente no son tan satisfactorias, no tienen buenos resultados, es que se está viendo a nivel nacional y no territorial, que finalmente no se ve en la calle, y esto está muy conectado también con las distintas situaciones que se dan con estos tiempos de pandemia, con crisis sanitaria, con crisis económica. ¿Para qué hablar la situación de los campamentos? Tú decías, aquí hay personas que no tienen alcantarillado, que no tienen servicios de agua, y justamente en los lugares de campamento es una realidad.
¿Pasa eso de que efectivamente no se está mirando al territorio como un ente autónomo, un ente con sus propias características, y aquí se ve más bien a nivel comunal, a nivel regional, a nivel país? Claro. Nosotros creemos que la perspectiva siempre debe ser desde el territorio, en el sentido de que todo ser humano vive en el territorio. Por lo tanto, siempre el territorio va a afectar o va a retribuir de alguna manera el vivir de cada persona. Por eso nosotros estamos centrados en el análisis territorial, pero un análisis desde la perspectiva humana del territorio. Es decir, en cada parte de nuestro territorio nacional donde viva, aunque sea una persona, ya es para nosotros importante y es área de estudio. No nos centramos solamente en áreas urbanas, sino que no hacemos esta distinción administrativa, sino que creemos que todo el territorio donde vive persona es un territorio que debe tener unas condiciones de habitabilidad necesarias para que esta persona pueda vivir con el mejor bienestar posible. Desde el punto de vista de la vivienda, ¿se ha tenido eso en consideración o muchas veces finalmente hay una preocupación más bien de levantar un edificio, de levantar un set de viviendas, de casas, y no de darle estas condiciones de habitabilidad que ya son básicas, digamos, servicios básicos que tienen que estar presentes y no tener que moverse de una comuna a otra? ¿Ha fallado también en eso? O sea, creemos que de todas maneras hay mucho donde mejorar. El que se generen barrios de un solo tipo de uso de suelo, que no se generen mixturas, que no se promueven mixturas de uso de suelo, claramente están fomentando estos grandes desplazamientos, estas grandes centralidades de equipamiento y servicios muy distantes donde residen las personas, y por ende complejizan esta vía de barrio con la accesibilidad de estos equipamientos y servicios básicos. Creemos que no es posible que una persona deba recurrir a su auto para poder ir a comprar el pan para tomar la once o cenar. En ese sentido, de todas maneras, estamos en un déficit en cuanto a la mixtura de nuestros barrios y de nuestras viviendas. Y esa mixtura, para entenderlo bien, Cristina, por lo que puedo entender yo, me corriges, ¿hay quizás una prevalencia del uso de suelo comercial al uso de suelo urbano, o finalmente no se administra bien en un territorio o en un perímetro? Me refiero a que nuestros instrumentos de planificación territorial, que son los planes reguladores comunales, tienen ciertas zonificaciones de uso en todas las comunas. Sabemos que los planes reguladores son comunales, por lo tanto cada comuna tiene un plan regulador distinto, y podemos ver en nuestras ciudades claramente que cuando hay una calle que limita una comuna con otra, podemos ver situaciones muy distintas de un lado de la vereda de la otra. Sí, claro. En ese sentido, los planes reguladores proponen una mixtura de uso de suelo en cada zona, en algunos casos suele ser principal y únicamente residencial. Y en ese sentido es donde tenemos que hacer hincapié, que en esta mixtura de suelo permita generar estas mixturas de uso que también permitan la accesibilidad a los comercios y a los servicios a escala local. Por otro lado, claramente está fuerte el mercado, la gran centralidad en torno a la línea 1 del metro en cuanto a oficinas y servicios en Santiago, que ahí ya entramos en otro tema, que es el tema muy importante de la accesibilidad a los trabajos, ¿no? Sí. Y eso ya es otro tema. Claro, y pensando en Santiago también, es siempre una arteria de proyección territorial, de planificación urbana muy importante, y que también tiene un efecto también en las mismas viviendas, es las nuevas líneas del metro. Y eso ha sido también un punto de mucho análisis, cuando se señala de que van a haber nuevas líneas del metro, cuando va a haber una interconectividad mayor. También algo que va a ir cambiando, por supuesto, con esta situación de crisis sanitaria. El metro finalmente va uniendo a la ciudad, pero no es suficiente, justamente por lo que estamos comentando, porque el 9% de las personas tienen los servicios básicos a 15 minutos y el metro no puede ser un puntal para poder, de alguna manera, ir bajando esos tiempos, quizás todo lo contrario. De todas maneras, creemos que así como las grandes infraestructuras son necesarias como una línea de metro, también son necesarias estas infraestructuras de barrio. Estaciones multimodales, el poder generar esta red peatonal dentro de los barrios y también darle prioridad también a la bicicleta, ¿no? A las ciclovías. Creemos que son redes totalmente importantes que permiten estas conectividades y estas estaciones multimodales que podemos
poder caminar o ir en bicicleta de nuestros trabajos a estas grandes infraestructuras que nos conectan con el resto de la ciudad. Sin embargo, tenemos igual acceso dentro de nuestros barrios a estos equipamientos y servicios básicos. Por último, Cristina, gracias por esta conversación. Y estábamos al principio, yo hablaba de estas medidas de inclusión urbana, territorial, de inclusión social finalmente. Si esto hay que verlo desde un punto de vista multisectorial. Lo que se ha estado desarrollando en comunas del sector oriente, por ejemplo, lo que se está haciendo de manera lenta, pero finalmente una muy buena iniciativa en Las Condes. Ese tipo de medidas donde finalmente se llega a un acuerdo con inmobiliarias, se levantan edificios y finalmente se guarda un cupo, digamos, para personas de otras comunas, de otra condición social. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una medida que puede ser positiva en esto que estamos conversando? Yo creo que toda persona tiene un sentimiento de arraigo a su territorio. De pertenencia, digamos. De pertenencia, exacto, sí. De pertenencia a su territorio. Por lo tanto, uno genera ciertas redes de apoyo en su territorio. Y cuando uno se le da la oportunidad de trasladarse a otro territorio con algunas otras condiciones distintas, yo creo que es una opción de poder generar esta mixtura. Sin embargo, no creo que sea la única opción. Creo que hay otras, creo que de manera muy personal, creo que deberíamos más enfocarnos en poder mejorar el bienestar territorial de donde ya habitan estas personas, donde tienen su red de apoyo, de donde han crecido sus familias por generaciones, mejorar ese bienestar territorial, llevándolo equipamiento y servicios y lo necesario, más que extraerlas de su contexto y poder llevarlas en otro. Ese es el punto, y te lo preguntaba por eso mismo, porque finalmente es una medida que está bien evaluada, pero que no va al fondo del problema, que es entrar a picar, como se dice en buen chileno, en los mismos territorios, más que decir a la persona, usted no tiene los servicios básicos donde vive, así que yo la voy a llevar a un lugar donde durante 30, 40 años sí están esos servicios básicos. O sea, no hay una intervención directa al territorio que necesita los servicios, sino que hay de alguna manera extraer a la familia y llevarlo a un lugar donde sí se ha logrado eso por situaciones de condición socioeconómica, por ingresos de los municipios también, que sabemos que son muy diferentes a nivel nacional. O sea, hay, muchos dicen puede ser más bien una solución, entre comillas, parche para lo que efectivamente hay que hacer de fondo. De todas maneras, creemos que nuestro territorio lo debemos trabajar e intentar que sea lo más equitativo posible, poder mejorar el bienestar territorial de todas las personas. Y en ese sentido hay una gran brecha, sobre todo en Gran Santiago, que es muy marcada, de zonas territoriales en Gran Santiago que están muy bajo de lo que uno podría decir que es realmente lo que necesitamos para poder vivir de mejor manera. Y en ese sentido creemos claramente que la zonificación o el poder detectar con evidencia dónde hay que mejorar para poder afectar a la mayor cantidad de personas, beneficiar, mejor dicho, a la mayor cantidad de personas, es clave. Bien, Cristina, muchísimas gracias. Un tema súper interesante para siempre ir analizando cómo se va avanzando también en este tema. Muchísimas gracias, que estés muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias a ti. Hasta luego.